Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my Pero cuando song. comencemos ya la clase. Bueno, entonces los escucho a ustedes. La finalidad del video, ¿cuál era? Pues comienzo con ustedes y ahorita lo hago también con el resto de la clase. La semana pasada se hizo una pregunta acerca, estamos hablando de la necesidad de las escrituras y la definición de la necesidad de las escrituras nos hablaba de que la palabra es necesaria para la salvación y para la edificación del creyente. Mas no es necesaria, que es lo que vamos a ver el día de hoy, mas no es necesario para saber algo acerca de Dios y tener algunas generalidades de sus atributos. Pero cuando hablábamos de la primera parte acerca de la necesidad de la escritura para puntualmente salvación, se generó la pregunta de los indígenas, por ejemplo, donde se hablaba que y los indígenas antes de que llegara aquí Cristóbal Colón, ¿qué pasó con esas personas? Se perdieron, se salvaron, y hablábamos acerca de que ellos iban a ser juzgados o van a ser juzgados es por lo que ellos supieron, no por lo que no supieron. Entonces no van a ser juzgados por no haber conocido el Evangelio, sino van a ser van a ser juzgados por sus conciencias, porque todo ser humano tiene conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, todas las personas tienen grabadas las leyes de Dios en su corazón, saben que matar está mal, que robar está mal, bueno, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas hablábamos de eso. Pero de alguna manera sentí como que hubo cierta susceptibilidad en el hecho de que a veces se piensa que porque el Evangelio no ha sido predicado en algunas zonas del mundo, cosa que al día de hoy es falso, porque el Evangelio ya se ha predicado en todo lado, faltarán algunas partes, eso sí, y faltará mucha gente por escuchar por primera vez el nombre de Jesús, pero no quiere decir que no sea predicado en esa tierra. Por ejemplo, la India. En la India se está predicando el Evangelio desde la misma Gran Comisión. Lo que pasa es que han matado a muchos misioneros, los han desplazado y se han levantado nuevas generaciones que no conocen el nombre del Señor. Pero puntualmente el Evangelio ha llegado a cada rincón de la tierra. Lo que pasa es que en la maldad humana el mismo hombre ha eliminado esa voz de las personas que han ido y se ha levantado una generación que ignora esa verdad. ¿Lo comprenden? Pero entonces como que lo hablaba de esa manera y a veces hay una idea de pronto que está muy encallecida en nuestro corazón y es el hecho de que pensamos de que los seres humanos somos inocentes. Y lo primero que se piensa es, pobrecita la gente que no conoció el Evangelio y se perdió sin el Evangelio. La palabra de Dios habla de que cuando nosotros, eso está en Efesios capítulo 2, dice que cuando nosotros no éramos pueblo de Dios y nos encontrábamos apartados de los pactos y de las promesas de Dios, sin Dios y sin esperanza. Esa es la condición que tiene. Pablo le habla a los efesios y dice que en algún momento estuvieron en ese estado. Pues en ese estado están todas las personas que están lejos de la escritura, que están lejos de las promesas, de los pactos, y se encuentran sin esperanza porque la única manera de llegar a Dios es a través de la promesa en el Mesías. Entonces miren eso tan maravilloso. La palabra se articula, pero a veces hay susceptibilidades porque se cree que el hombre es el centro de la escritura y no Dios. Entonces, por esa razón, los puse a ver el video. El video de alguna manera nos ubica y nos permite entender los fundamentos que Dios ha establecido y que lastimosamente el hombre ha torcido. Eso nos va a hacer que creemos un pensamiento teológico más puntual, ¿ok? Pero aquí, a partir de esto, los escucho a ustedes. Quiero que ustedes me digan las impresiones del video y si de alguna manera sí se cumple el propósito de tener como la idea clara de lo que quiere hacer Dios. Entonces los escucho. Pueden activar los micrófonos y quien quiera participar. ¿Se escucha? Sí, Ahí, sí se escucha. Sí, Laura. Bueno, lo que pasa es que ahí había un video de apoyo de un video de Facebook que el predicador, pues, o el que estaba en la conferencia, decía que la antropología no es tan antigua, ¿cierto? Y que todos los que han encontrado cosas y verificado hechos bíblicos se han apoyado en los evangelios, ¿cierto?
Entonces, yo hacía como la similitud de eso con la parte en la prédica donde se mencionaba pues el hecho de que el hombre pues cierto ha regulado todo acorde a como él quiere, pero es muy irónico porque viendo ese video uno se da cuenta de que si realmente analizara más se daría cuenta que hasta pues hasta la misma ciencia está rectificando todo el tiempo y se está basando en los evangelios para decir esto es así, esto que está escrito ahí sí es verdad. Entonces me parece como irónico eso, ¿no? Que crean que son tan independientes y se crean sus propios métodos, pero a la final la misma ciencia les refuta, aunque quieran disfrazarla y seguir pues su propia moralidad, por decirlo así. Ok, ok. ¿Y pudiste ver el otro video? El de los fundamentos del mundo. Sí, sí, es la prédica. La prédica, Sí, por eso hacía la asociación con la prédica, porque pues, bueno, de la prédica que me impactó, pues de pronto la parte que habla de que el hombre realmente, sí, pues siempre ha sido necio, pero como ha permeado sobre todo en la parte, es que eso tenía un nombre, bueno, en la parte moral y eso, en la parte intelectual, cómo ha, cómo ha generado como ciertas formas de pensar que son totalmente contrarias a la misma genética, a la misma individualidad del hombre, ¿cierto? En su comportamiento, en su elección, que contradice totalmente Romanos, ¿cierto? De que el hombre debe estar con la mujer, no pues del mismo sexo y nada de eso. Entonces me impactaba como ver más bien tan claro como esa enajenación en la que está el hombre, ¿cierto? De lo que yo diga y como yo piense y pues realmente estamos peor. esa palabra que usas yo creo que es la más indicada, enajenación, porque desde que Adán y Eva van por su cuenta, porque eso es lo que pasó con el ser humano desde que cae Adán y Eva y heredamos el pecado. El hombre pretende, porque pues, nada se sale de las manos de Dios, el hombre pretende ir por su cuenta. Y por eso el hombre crea su propia antropología. Ya él es el que define si es hombre o mujer, así su fisiología diga otra cosa. Crea su propia epistemología. O sea, ya hasta las palabras tienen otro sentido. Y eso lo estamos viendo al día de hoy con el nuevo lenguaje de género, donde ya no es él o la, sino la letra E, creo que es la que ya se vuelve neutral, no la A y la, un revuelto ahí terrible. Y vemos no solamente eso, sino que en general el hombre está generando su propia moral, está creando su propia realidad. Entonces, es terrible. Y es en ese mundo en donde estamos creciendo nosotros. Hola, Alicia. Hola, pastor. Entonces, en ese mundo es donde estamos creciendo. Hay interferencia en alguno de los... Ah, bueno, ya se fue. Creo que en el tuyo, Liceda, hay interferencia. Entonces, si quieres desactivar Ya le quito el audio. Ok. Entonces, el hombre ha creado... bueno, que no quiero tampoco como soplarles a ustedes las respuestas. Quiero escucharlos a ustedes. Entonces, si alguien más quiere participar con respecto al video que vieron, pueden hacerlo. Aló, pastor. Sí, dale, Luis. Pastor, a mí me dejó intrigadísimo la parte de la pena de muerte. Yo no tenía ni una sola referencia bíblica acerca de que eso era un mandamiento de Dios. Yo nunca había creído que la pena de muerte podía establecerse bíblicamente. Pues mira, ese es el mejor ejemplo, Luis, de cómo estamos permeados y estamos de alguna manera indirecta, yo lo digo jocosamente, queremos ser muy bíblicos, pero todavía seguimos siendo muy, teniendo el centro al hombre. Pensamos de manera natural, lo que menos quiere Dios es lastimar al hombre, es lo que pensamos, y más con la pena de muerte. Por encima de todo,
vamos a guardar es la integridad física del ser humano. Pues no. La Biblia habla en Levítico que el Señor dice, el que no guarde el día de reposo será apedreado. ¿Eso qué es? Eso es pena de muerte. El que sea encontrado en adulterio sea apedreado. El que no honre a sus padres. Imagínense cuántos en esta época hubiésemos sido apedreados. Y tú lo puedes leer. Y uno se da cuenta que una de las maneras en que el Señor usó, porque acuérdense, bueno, esto no sé si ustedes lo saben, yo digo acuérdense porque es que ese es el pan de todos los días en la iglesia aquí en Jamundí. Pero la ley de Dios no fue diseñada para que la gente la cumpliera al pie de la letra, porque nadie puede cumplir la ley de Dios totalmente en su 100%. El primer propósito de la ley de Dios es que la gente entienda su incapacidad y al momento de entender su incapacidad, corra a Cristo. El apóstol Pablo dice, la ley es un ayo que nos conduce a Cristo. Entonces, al ver nuestra incapacidad, corremos a aquel que sí pudo cumplir perfectamente la ley y nos representa. Pero la ley también tiene una segunda, entre otras, tiene otra función. Y es que la ley fue diseñada para restringir el pecado. La ley fue diseñada para que la gente pensara 2 veces si hacía lo malo o no. Por eso el libro de Romanos dice que no en vano el soldado tiene la espada en su cintura, porque el que rompa la ley lleva. ¿Y por qué el apóstol Pablo asocia la ley con la espada? Y él dice en Romanos 13, no le tiene miedo la persona que cumple la ley. ¿Quién le tiene miedo a la ley? El que la rompe. El que la cumpla. El que la incumple, porque será sancionado. Y yo quiero aquí ponerles un evento que es reciente. Hace como 1 año hubo todo un boom por un colombiano que lo pasaron al papayo en pena de muerte en China, porque lo pillaron pasando droga. El man pagó como 10, 12 años allá y luego lo condenaron a muerte y finalmente lo mataron. Eso fue hasta de Cancillería y todo, y el mundo moviéndose para que no, al hombre finalmente no sé si fue que lo ahorcaron, lo fusilaron, no sé, pero finalmente ejercieron la pena de muerte. ¿Y qué crimen había cometido él? Había metido droga a China. Eso fue lo que hizo él, metió droga. Entonces, hasta al hombre le preguntaban y el hombre en la iglesia conoció de Dios y estaba refresco, estaba tranquilo. Los que hicieron el esparpajo fue más acá Colombia y la Cancillería, porque no estamos acostumbrados en este país que todo lo negocia. En este país donde, como lo decía en la predicación, acá una persona como Garavito que mató a 200 niños es igual como si hubiera matado a uno. Entonces la gente le pierde el respeto a la ley. China es uno de los países que más poco castigan por narcotráfico a las personas, porque las personas la piensan 10 veces antes de traficar droga en China. Entonces se volvió un problema flexibilizar las penas. Penas alternativas como por buen comportamiento, casa por cárcel, lo que ha hecho es que animar a que la gente transgreda o pase los límites de la ley. Y como nosotros seguimos estando en el centro, pensamos que esto se trata de nosotros, entonces lo menos que va a pensar el Señor es que le toque en la vida a una persona. Sí, el Señor le tiene mucho valor a la vida. Ningún ser humano puede matar a otro, pero es que Dios es el dueño de la vida. Y Él sí puede poner una ley donde diga que puede castigar con pena de muerte a las personas que rompan la ley de Dios. Entonces, la pena de muerte es bíblica. Yo sé que es sorprendente, pero es bíblica. ¿Alguien más quiere participar? Silencio total. Eso es lo que pasa cuando uno está en el centro. Buenas noches. Hola, Hola, Brita, Diego. ¿cómo te ha ido? ¿Cómo Bienvenida. estás? Gracias. Sí, imagínate que yo esta tarde me puse al día con tus prédicas de Mateo. Y entonces estaba escuchando esta tarde justamente esa prédica, o el final de una o el inicio de la oración. Y tú hablas, sí, tal vez fue allí donde tú hablabas acerca de la pena de muerte y la verdad que me
no es algo que me agradó escuchar. Es Ajá. algo que me causó, tal vez fue esa, o es que hoy escuché muchas cosas que estaba atrasada, pero No, tú y eso, hablabas acerca. eso lo hablo puntualmente en la predicación que les mandé a todos los Ah, sí, estudiantes, sí, la de los fundamento. fundamentos del mundo. Así como no. Y no, por supuesto que no me gustó escucharlo y me cuestionó y yo te intenté escribirte unas 4 veces y 4 veces dejaba de escribirlo porque yo conozco tu severidad ante la palabra y dije, no, mejor me evito un regaño de Diego y no te quise escribir, pero sí me costó, Oiga, la verdad, tengo esa reputación, Vilma. creo. Mira, por eso este espacio académico, para cambiar mi reputación. No, mentira. Tenemos este espacio académico es precisamente porque es que una cosa, yo quiero que ustedes entiendan, en este mundo en que estamos tan loco, donde las predicaciones se han vuelto de todo menos predicaciones, las predicaciones son un monólogo, donde las personas escuchan y el predicador predica. Pero cuando nosotros estamos acá en un escenario pedagógico, en un escenario académico, tenemos la oportunidad de estas cosas. Yo le decía al pastor, a uno de los pastores que es mentor mío aquí en Cali, yo le decía a ellos que yo dudaba que el seminario fuera a durar 2 años. Yo creo que el seminario va a durar más, porque nos hemos llevado solamente en 3 temas, vamos para la quinta clase, ¿sí me entiendes? Y a mí no me importa, yo creo que ninguno de nosotros tenemos afán. Ahora, hoy sí tenemos que, como sea, tenemos que sacar la necesidad de las escrituras adelante para poder abordar la suficiencia de las escrituras. Pero es que hay que arreglar tantas cosas que hemos aprendido mal por tanto tiempo, que eso no es que nos quite tiempo, no, es que es necesario para poder establecer un fundamento correcto y seguir adelante. Yo sé que es fuerte lo que escuchamos acerca de la pena de muerte. Yo sé que es fuerte. Pero yo les pregunto una cosa, ¿acaso la paga del pecado no es la muerte? O sea, nosotros estamos tan acostumbrados, uno, a que seamos nosotros los que estamos en el centro, y dos, estamos tan acostumbrados a esta vida aquí y ahora, que tocarle la vida a una persona, mejor dicho, eso no tiene ni negociación. Pues el Señor veía que en algunos casos habían pecados, y no es que Él estuviera categorizando los pecados, sino sencillamente estaba creando en el imaginario del pueblo de Dios en particular una idea clara. Al Dios al que te acercas es un Dios santo, 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 y lo tienes que tomar en serio. Y les voy a poner un ejemplo. No le parece exagerado la pena de muerte, pero yo les pongo un ejemplo. Se meten 3 sacerdotes a quemar incienso. Bíblicamente no está muy bien definido qué fue lo que sucedió. Dice que era incienso extraño, pero también el texto dice que quemaron el mismo incienso. Entonces había como algo en la actitud de ellos que hizo que el olor del incienso se cambiara, se trastocara, y cuando llegó a la presencia de Dios ese incienso, al Señor no le agradó. Y el Señor, ¿qué les dijo? Cámbienme el incienso. No, descendió fuego del cielo y los quemó a los 3. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Algunos dicen que entraron borrachos. Bueno, uno puede hilar muy delgado, pero sencillamente hubo algo en ellos que no le agradó a Dios. Y no es que Dios a veces esté iracundo y a veces sea de amor. No, los atributos de Dios están en Él plenamente todo el tiempo. Y así como vemos grandes manifestaciones de amor en Él, también vemos grandes manifestaciones de su ira. Lo que pasa es que nosotros no hemos comprendido en gran instancia a qué Dios nos estamos acercando, al Dios Todopoderoso. Y Perdón, yo sí, qué pena, Diego, pero sí me parece eso muy claro. Eso es en Levítico que estás hablando de la parte de donde queman los pastores, porque él pone unas reglas muy claras donde cada cosa tiene que estar en su templo, cada cosa tiene que haber un sacrificio de tal manera, cada persona tiene que tener sus reglas y sus leyes en ese tiempo, en ese campamento, donde se empieza a hacer todo el culto para Dios y todo eso está. El problema es que nosotros en más de una cosa sabemos que las cosas están mal hechas, pero no nos las dicen de frente. Y al hablar así, al decirnos todos que tenemos una pena de muerte por pecar, tal vez nosotros sí la asimilábamos porque la leíamos o porque eso, pero que nos dijeran directamente en esa charla, yo creo que fue como no es un trauma, pero sí una reacción para empezar a tomar las cosas más en serio, como para empezar a encaminarnos que tenemos que hacer las cosas de otra manera
y que tenemos que empezar a trabajar tanto para nosotros mismos como para el resto de la gente para seguir salvando almas, ¿no? Y la misma reacción que tuvo Vilma con lo de la pena de muerte, que la tuve yo en su momento cuando también me enteré. Yo también era refilantrópico, amante del hombre, pero pues uno tiene que ubicarse y empezar a entender que esto se trata de Dios, no de nosotros. La misma reacción la tuvo Julito la semana pasada cuando hablábamos de los indígenas y mi esposa me decía después de la clase, lo que pasa es que te sonó de alguna manera un poco insensible cuando dijiste se perdieron y seguiste adelante el tema. Entonces yo me quedé pensando, o sea, no crean, yo tengo también a alguien que me está evaluando allá arriba en el cielo, pero más abajito aquí en el segundo piso, que está escuchando la clase y está evaluando este tipo de cosas. Entonces yo por eso fue que me vi inquieto a enviarles este video, como para que podamos empezar a entender, miren, el hombre, como se lo decía ahorita Laura, el hombre desde que pecó Adán y Eva, anda por su cuenta. Con esto no quiero decir que se le salió de las manos a Dios. Dios es soberano y nada se sale de sus manos. El hombre es el que pretende ir por su cuenta. Y como lo vimos en la predicación, el hombre ha creado su propia antropología, ha creado su propia epistemología, ha creado su propia psicología, ha creado su propia lingüística, su propio lenguaje, ha creado su propia manera de verse a sí mismo y de determinarse. Así la realidad diga otra cosa, el hombre es el que está definiendo quién es. Y en ese orden de ideas, cuando pasa una generación tras otra, esa manera de pensar se vuelve moneda cotidiana para todo el mundo hasta que llega un momento donde las personas ya no viven bajo la palabra de Dios, sino viven bajo las reglas humanas. Y es ahí donde uno viene y se encuentra con cosas como, por ejemplo, la pena de muerte y te choqueas, pero siempre ha estado allí. O sea, el pecado es serio y como lo dice Edison, lo que pasa es que nosotros de alguna manera hicimos concesiones con el pecado y no lo veíamos tan grave. Entonces, ahora, acá en Colombia no hay pena de muerte. Acá en Colombia es de los países más laxos con la justicia y es el peor daño que le hacen a la sociedad colombiana. Por eso es que somos tan altamente corrompidos. La otra vez iba con alguien que también es pastor y había un aparatico que tenía nuevo en el carro que le pitaba y le pitaba y le pitaba. Y yo le dije, ¿por qué le pita tanto ese coso? Y dice, no, es que este detecta donde hay cámaras. Y yo le bajo la velocidad. Pero luego a los 8 días, el aparatico ya no estaba. Y el pastor me decía, lo quité. Y yo le dije, ¿por qué lo quitaste? Me dijo, porque me di cuenta que yo estaba evadiendo la ley, no cumpliéndola. Mira, así nos ha permeado el mal a nosotros, que ya nosotros no cumplimos la ley, la evadimos. O sea, no me están viendo, entonces hagamos lo que no es correcto. Y a alguien le escuché alguna vez que yo soy lo que soy en lo secreto, el resto es reputación. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que empezar a vivir de una manera tan ceñida a la Escritura que a veces resulta difícil porque estamos tan permeados con esta sociedad que a veces hay cosas que nos sugestionan, nos alarman, pero que sencillamente el Señor está desestableciendo pensamientos para empezar a pensar como lo dice la palabra de Dios. No sé si alguien más. Diego, tengo una pregunta. Entonces, eso, ¿cómo evitar caer en el otro extremo del legalismo? Entonces, que ya uno, no sé, hace cualquier cosa, entonces empieza a darse rejo y que, ay, no, pequé, le fallé a Dios y se condena, porque pues hay que también decirlo, o sea, ¿cómo poder llegar como, no sé? Pero, porque es que también se cae en el otro extremo del legalismo. Lo que O pasa sea, es no quiero decir que es que uno sea, que seamos permisivos, no, sino porque es que también se cae uno como que anda más pendiente de no caer que de verdad agradarle a Dios. Pero bueno, acá tenemos que entender una cosita, y es mediante que nosotros somos salvos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? ¿Quién me contesta? Nada. Uy, ¿quién está escuchando allá oración fuerte al Espíritu Santo? Bájenle a eso. No, nada. Pregunto. No hay que hacer nada. ¿Quién de los que está ahí en el foro me dice qué hay que hacer para ser salvo?
No hay que hacer Ah. nada, pastor. Lisset, te ¿Qué hay que escuchamos. hacer? Dale. Tener fe en la Nosotros obra no, redentora de Cristo. nosotros no debemos hacer nada porque ya todo lo hizo Jesucristo en la muerte en cruz. Bueno, pero entonces pequemos, comamos y Nosotros bebamos, porque Creer, no, No, tenemos que creer. Primero hay que aceptar a Jesús en nuestro corazón, ¿no? Para ser salvos tenemos que aceptarlo y declararlo con la boca. Ok, Él no es- miren esto, esto está interesantísimo, esta parte del seminario. Ok, bueno. ¿Cómo hacemos para reunir en todo esto todas estas ideas que tenemos acerca de cómo ser salvos y conciliarlas y que sea bíblico? Y todo eso lo estoy haciendo para contestarle la pregunta a James. Estaba hoy la clase, ¿no? Sí, ya. No, hasta ahora estamos buenas noches, Daniel y Albaluz. Estamos en la sesión de preguntas del video que les puse a ver. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se es salvo finalmente? Algunos dicen que hay que creer, otros dicen que hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor, otros dicen que no hay que hacer nada, otros, ¿cómo conciliamos todas estas cosas? La Biblia es clara en Efesios, donde dice que por gracia sois salvos, Efesios 2, del 8 al 9, y no solamente el 9, el 10 también. Ahora hay que leer todo el 2. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vamos a ir por partes. Algunos me dijeron, yo tengo que creer para ser salvo. Ok, pero les tengo noticias. La fe es la única obra que no se nos cuenta como obra, porque la fe realmente es una obra de Dios, no nuestra. Yo sé que al día de hoy nos han enseñado que la fe es esa fuerza interior que hay en nosotros que nos lleva a creer las cosas y por eso las hacemos. No, eso no es la fe bíblica. La fe bíblica es que yo deposito mi confianza en alguien superior porque estoy perdido. Esa es la fe bíblica. Depositar la fe en alguien superior porque estoy perdido. Esa es la fe. Entonces, por eso la fe sí es una obra, pero no una obra mía. Yo deposito mi fe en alguien superior. ¿Quién? Cristo. Porque Él sí puede cumplir la ley, Él sí puede cumplir, y la obediencia de Él es perfecta con respecto a Dios, porque su sacrificio fue perfecto y Él es perfecto. Entonces yo deposito mi fe en Él y Él hace lo que yo no puedo hacer, ofrecer un sacrificio perfecto y vivir una vida perfecta. La fe. La gracia es un regalo inmerecido. Entonces, por esa razón lo que decía Lice es cierto. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? No tengo que hacer nada. Y acá miren, esto es muy importante para cada estudiante que lo puedan entender. Si tú el día de hoy te mueres y llegas al trono celestial allí, y el Señor te preguntara a ti y te dijera, hombre, ¿por qué deberías entrar al cielo? Porque es la misma pregunta que les estoy haciendo a ustedes. ¿Qué hiciste para ser salvo? Si tú a Dios le contestas, no, es que yo creí, te vas para el infierno. Porque tú realmente lo que estás diciendo, palabras más, palabras menos, yo hice lo que otros no hicieron, y eso sería una salvación por obras. Y tú dirás, bueno, y entonces, cada persona debe entender que no ha hecho nada para salvarse. ¿Pudo cumplir perfectamente la ley? No, no la puede cumplir perfectamente. Y aún la fe que tienes para creer en Jesús, te la dio Dios. A mí me encanta Juan capítulo 3, verso 16. Los que saben de lingüística saben que está mal dicha la palabra lingüísticamente hablando. Compuesta, está mal escrita. Donde dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él, debería decir la palabra, pero no, dice, todo aquel que en Él cree. O sea, está como mal redactado. Pero no está mal redactado. Juan lo redactó así de aposta. Y Juan lo escribió así porque él está diciendo en ese texto, la única manera de creer en Jesús es teniéndolo primero adentro. Pero ¿cómo yo tengo a Jesús adentro si primero yo no lo he recibido ni lo he confesado con mi boca?
¿Qué es lo que dice por allá el libro de Hechos? El que confiesa con su boca. Pues cada persona que confiesa al Señor con su boca, lo hace porque primero Dios operó en su vida de manera totalmente voluntaria. No vio nada en nosotros. Dice la Biblia que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Nosotros no habíamos hecho nada. Y a pesar de eso, por gracia, el Señor murió por nosotros. Ahora, Dios opera en algunas personas y lo primero que hace cuando les derrama su gracia es acompañarla de fe. Por eso la Biblia dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Nunca la gracia va separada de la fe, van juntas. Dios derrama de su gracia sobre una persona y esa persona inmediatamente cree. Dios le habló a Noé y le dijo, se vino un diluvio, cuando ni siquiera la palabra diluvio existía, porque en esa época ese fenómeno natural de que cayera agua del cielo no existía. Y le dice, va a venir un diluvio tan tenaz que toda la tierra se va a inundar. Hágase un barco. Y el hombre hace un barco en un lugar donde no habían grandes concentraciones de agua. Dígame si eso no es fe. Pero la fe no se activó porque la gracia de Dios se derramó sobre su vida. Entonces, aún la fe con la que tú crees en Jesús no es tuya, es de Dios. Por eso es que decimos, según la Escritura, que no hacemos nada para salvarnos. Entonces, en ese orden de ideas, sin perder de vista lo que decía James, el hecho de nosotros entender a qué Dios nos acercamos no nos hace legalistas en absoluto, porque tú sabes, perfectamente sabes, que no es por tu perfecta obediencia que eres salvo. Pero una vez salvo, tú te esfuerzas por obedecer. Por obras nadie se salva. Nadie se salva porque hiciste las cosas bien. No, no te salvas por eso. Pero una vez el nuevo nacimiento viene en tu vida, tu comportamiento debe cambiar. Una persona que dice que ha nacido de nuevo y se sigue portando de la misma manera, terrible, terrible. Entonces, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, no vamos a caer en el legalismo. Ahora, el hecho de que no seamos legalistas no impide que le hagamos una lectura a nuestra sociedad. Y nuestra sociedad está llevada, que es el propósito de esa predicación que les dejé. La sociedad está llevada. Y la sociedad está llevada porque nos hemos vuelto laxos en la manera de impartir justicia. Uno de los cismas que hay en la sociedad al día de hoy es que el gobierno, la sociedad se ha vuelto muy laxa a la hora de aplicar la justicia. De hecho, se embolata la justicia, se compra la justicia. Lo más terrible que puede suceder es que aún el símbolo de la justicia sea ciega y con una balanza, como diciendo que es igual para todos, cuando sí es ciega, porque al día de hoy se hace es la ciega y no ve lo que se tiene que ver evidentemente. Entonces no te preocupes, James, no vamos a caer en legalismo por estudiar la palabra. De hecho, la palabra nos enseña y lo que nos hace ver es que no podemos cumplir perfectamente la ley. O sea, el legalismo es una de las posiciones y de las posiciones religiosas más tristes que hay, porque finalmente el legalista ni legalista es, porque los fariseos, que fueron los más legalistas supuestamente, lo primero que hicieron los fariseos fue cambiar la ley. Entonces, en verdad no estaban tan apasionados por la ley, porque la cambiaron, la trastocaron, la modificaron, la bajaron a un nivel que sí la pudiesen cumplir y la manipularon completamente. Entonces, finalmente ni legalistas eran, porque insistían tanto en cumplir leyes que en realidad no las había establecido de la manera en que ellos las aplicaban Dios. Ellos la cambiaron. Entonces es un sofisma de distracciones. Otros 5 minuticos y comenzamos la clase. Quiero escuchar. Hay una pregunta en el chat de Julio Prada que dice, surge la duda si no es contradictorio que el Señor ponga la pena de muerte aun cuando dijo que no matarás. Es que recordemos algo. Él establece la muerte para las personas que pecan, no en la ley de Moisés. ¿Dónde le establece la pena de muerte por el pecado? Pregunto yo. ¿Quién me ayuda allí de los que están? El Señor no establece la pena de muerte. En el jardín del Edén, ¿no? En el jardín del Edén. El día que comas de ese árbol, ese día morirás. Y cuando hablamos de que el hombre iba a morir, y de ahí en adelante, desde Adán y Eva, toda la gente muere, la muerte es un recordatorio patente de nuestro pecado.
patente. Si Adán y Eva no hubieran pecado, el hombre no moriría. Viviría eternamente. Habían dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Si el hombre no pecaba y obedecía, viviría eternamente. Hay gente que ha visto el jardín del Edén como la máxima expresión. En el jardín del Edén ellos era en prueba, no más. Ahora entra la muerte. En ese momento el Señor establece que la persona que peca muere. Cuando viene la ley y el Señor solamente aplica la pena de muerte sobre algunos pecados puntuales como no guardar el día de reposo, deshonrar a los padres, el adulterio, otro tipo de cosas. Ustedes se dan cuenta, la pena de muerte no se aplica para todos los pecados, pero yo les digo una cosa, el Señor categoriza los pecados. O sea, vamos a caer en el mismo error de la iglesia tradicional que llama a algunos pecados veniales y a otros los llama mortales. Para el Señor es igual mentir a robar y robar a matar. Entonces, cuando el Señor en la época de Moisés establece que solo algunos pecados van a tener pena de muerte, aún en eso se ve la gracia de Dios. Porque técnicamente por cualquier pecado deberíamos morir. Entonces, lo que tú ves como algo gravoso, como algo terrible, como algo, mejor dicho, pero ¿cómo así que matar porque mató? La ley del talión es de lo más terrible que puede haber. Sencillamente está demostrando un acto de gracia, porque técnicamente la gente debería morir por cualquier cosa que hace mal. Entonces miren cómo nosotros, nuestra cosmovisión debe cambiar en frente a cómo abordamos la escritura. Ahora, el Señor, ¿a quién le está diciendo la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente? ¿Le está diciendo eso a la comunidad en general? No, el Señor le está hablando a los jueces. Nosotros tenemos que leer el texto en su contexto. Y el Señor no le está diciendo a todo habitante de Israel, hombre, si se la hizo, hágasela. No, ellos tenían que ir al juez. Y el juez, el rey, era representación ¿de quién? De Dios. Y las leyes son la representación de Dios en la tierra. Dios sí tiene la autoridad de quitar la vida. Y cuando el Señor establece autoridades para ejercer sus leyes, le da y le delega esa autoridad. Ahora, que estamos viendo una época donde la ley está recorrompida, es otro cuento. Ese sería otro tema. Entonces, a Julio le respondo de esa manera. Dios no se contradice. Entonces, podríamos decir que Dios se contradice en el momento en que mató a estos tres que estaban quemando incienso y por quemar incienso extraño. ¿El mandamiento para quién era? ¿Dios a quién le da el mandamiento de no matarás? Al hombre. No es un mandamiento que él se da a sí mismo, es un mandamiento que Dios le da al hombre. Y le está diciendo al hombre, usted no puede matar a otro hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo pecar? Es la pregunta. ¿Alguien me puede decir? Porque dice la Biblia. Bueno, esa respuesta, ojalá nunca se la digas ni siquiera a tus hijos, porque es una pésima respuesta. Cuando alguien pregunta por qué es malo matar, uno le tiene que dar verdaderamente la razón por qué es malo matar, por qué es malo mentir. Yo no le tengo que decir, no, porque la Biblia dice, porque no, le estoy diciendo todo, pero no le estoy diciendo nada. Matar estaba mal, el Señor mismo lo dice, porque el hombre es la imagen de Dios. Y cuando tú matas a otro hombre, estás matando de alguna manera la imagen de Dios y estás vulnerando a Dios de alguna manera, entonces pecas contra Dios. Pero es cuando Dios el que te dice, van a haber gobernantes que cuando una persona rompa la ley de Dios va a ser castigada de esta manera. Esta persona no está actuando de manera autómata e independiente, está actuando bajo otro mandamiento de Dios que le está diciendo que hay que regular el pecado en medio del pueblo de Dios. Lastimosamente estamos viendo una época donde las leyes ya no son teocéntricas, sino son demócratas, donde son otros son los movimientos que se están levantando y por eso son cada vez más humanistas y por eso llevamos aquí media hora hablando de la pena de muerte, porque nos sigue dando vueltas y no podemos entenderlo. ¿Ok? Entonces, no, Julito, no se contradice. ¿Alguien más? No, yo quiero complementar algo que pena Diego ahí. Súbele un poquito el volumen, no te escuchas mucho, ¿Me escucha bien? Carlitos. ¿Y si me escucha bien? Súbele un poquito más si puedes. Mira, a ver si funciona un poquito más esto acá. ¿Ahí sí o no? Perfecto, mejor.
Ah, listo, ¿no? Que igual como están hablando de la... Igual la Biblia es muy clara, por ejemplo, cuando uno lee Génesis capítulo 9, versículo 6, ¿cierto? Eso fue algo que en el mismo momento que Noé bajó del arca, le dijo que el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre, así como lo que afirma. O sea, no, el hombre tiene una dignidad tan grande para, o sea, la dignidad que Dios le entregó al hombre, que cualquiera que matara a otro hombre era casi condenado a que muriera. Mejor dicho, era la pena de muerte tenía que llegar sobre él. Y cuando uno va a Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 5, también habla acerca, pues el que escribió Romano hablando de la necesidad de que se someta a las autoridades porque son puestas por Dios y fueron puestos con el fin de infringir temor, ¿sí? Y cualquiera que estuviera desobedeciendo a la autoridad estaba desobedeciendo a Dios mismo. Entonces, Romanos hablando, 13, ¿no? bueno, y Romanos 13, versículo 1 al 5, hablando Ok. de eso, de que no tengo que someter y todo eso. Interesante esto. Y lo interesante acá en este texto de Romanos 13 es que Pablo asocia el cumplimiento de la ley con la espada que tiene el soldado en la cintura. Y dice, no en vano tiene la espada, porque es para, como lo decías ahorita, Carlos, para de alguna manera generar temor en las personas. Sí, de hecho el versículo dice exactamente así, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Imagínense. Pero Pablo inmediatamente asocia el romper las leyes con la espada. Y dice, no en vano está allí, la tiene para usarla. Entonces miren cómo es, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a leyes tan laxas que giran en torno es en beneficio del hombre, no de que el hombre se regule, sino de que el hombre haga lo que se le dé la gana, que cuando escuchamos que hay sociedades como China, que era el ejemplo que les ponía, que sí toman en serio y castigan el narcotráfico con pena de muerte, nos alarmamos. Decimos, no, pero qué exageración es esa, no, pero qué pecado es este. Pero vaya a ver uno los índices de narcotráfico allá, bajísimos, porque la gente lo piensa muchas veces. Entonces, definitivamente no podemos tapar el sol con un dedo y sí es proporcional una ley laxa a que la gente la rompa y se la pase por la galleta. Vivimos en Colombia, no sé si alguien quiera pelear al respecto. ¿Alguien más? Yo, Diego, Dale, dale. Y con esta terminamos ya para comenzar la clase. es que la pregunta hay que abordarla desde la parte de que digan cuál fue realmente la orden de no matarás, qué verbo en hebreo se usó. En el Antiguo Testamento hay 3 verbos en hebreo referentes a matar. El que aparece en el sexto mandamiento tiene que ver con matar al inocente, no con cuestiones de supervivencia, en cuestión de guerra, como cuando iban a la guerra y tenían que matar, no era ese tipo de muerte la que Dios se especificó. Él especificó, como decir, la muerte cuando aparece que Caín mató a Abel, ese Ratzat, y ese tiene que ver cuando matan al inocente. Ese era lo que Dios castigaba, porque eso era una protección a la comunidad, haber puesto estas leyes. Pero los verbos que utiliza en el Antiguo Testamento, el hebreo, para la muerte en batalla o en cuestión de defensa propia, era otro tipo de verbo, no es el que está en el mandamiento. El que está en el mandamiento tiene que ver con usted matar a alguien que no merecía la muerte en cuestión de hombre a hombre, ¿no? Ajá, correcto. Porque delante de Dios, pues todos la merecemos. Maravilloso el aporte de Gloria. Y es porque esta pregunta que ustedes han hecho puede derivar otras preguntas. Puede derivar las preguntas de, bueno, y entonces presto el servicio militar. Y entonces, al prestar el servicio militar, si me mandan a una guerra, entonces, ¿qué hago? Una de las películas más populares que hubo el año pasado fue esta de Hasta el último hombre, donde aparece un enfermero, un doctor, que se niega a matar personas en la guerra y se vuelve, es una persona que sana a la gente en la guerra. Y muy bonito, muy loable eso. Pero cuando nosotros hablamos de nuestros deberes civiles, la Biblia también es muy clara. O sea, esto no es una excusa, el no matarás, no es una excusa aún de incumplir nuestros deberes civiles, como en algún momento ir a la guerra o participar del servicio militar, si es obligatorio.
Obviamente estamos hablando en un mundo donde todo está corrompido, pero la Biblia es tan perfecta y me llama la atención lo que hace Gloria, que sí, es verdad. Habla de matar de manera indiscriminada a una persona, cuando definitivamente es la malicia del corazón de las personas. Entonces no podemos comparar que una nación le haya declarado la guerra a otra nación, ya sea una guerra formalmente establecida y ambos bandos están defendiendo a su nación y están siendo buenos patriotas. No puedo comparar esa acción de una muerte en un campo de guerra, no puedo comparar esa acción a la de Garavito matando niños. No puedo comparar esa acción de un hombre maltratando a una mujer y golpeándola hasta morir. Yo no puedo comparar eso. Entonces, valiosísimo el aporte de Gloria. Ahora, hemos llegado a ese punto de maldad. ¿Por qué? Porque pues, todo el mundo se pasa la ley por la galleta. Acuérdense, la ley de Dios no solamente fue establecida para mostrarnos nuestra incapacidad de cumplirla, sino también para regular al pueblo. Si la Biblia no dijeras no a tantas cosas, ¿dónde estaríamos ahora? La gente peca aún yendo en contra de su conciencia. La gente sabe que mentir no está bien, pero miente. La gente no sabe que robar no está bien, pero roba. Y la gente sabe que matar está mal, pero mata. Imagínense si no existiera el mandamiento, ¿dónde estaríamos? Entonces, el haber sido tan laxos con las leyes ha hecho que esto se haya convertido en un círculo. No sé si comenzamos ya la clase. Pastor, perdón, una preguntita. Dale. Es que yo estuve viendo en estos días las prédicas del Sermón del Monte, en donde hablaba que cuando pues ellos lo que hicieron fue trastocar las leyes y hacerlas a su acomodo para poder cumplirlas. Los fariseos. Sí. Entonces, pues en el sermón tú decías que Jesús decía que la muerte en sí, que Dios prohibió que las personas mataran, encerraba mucho más que una muerte física, como el odiar a una persona, que era matarla en tu corazón. Sí, no, entonces, o sea, no solo quiere decir matar, ir y acabar con la vida de otra persona. Eso, el matarás encierra una cantidad de cosas que nosotros, pues estamos hasta ahora pues muy pequeños en el evangelio, pues por lo menos yo, y todavía necesito aprender muchas cosas sobre cómo puedo matar a alguien en mi corazón por el simplemente de odiar, por el simple hecho de odiar a alguien o de tener unos malos sentimientos hacia otra persona. Otro punto. Esa ley encierra muchas cosas que no solo son matar y acabar con la vida de otra persona. Ese punto de Liced es maravilloso, o sea, también, o sea, si entendiéramos, ya Gloria nos hablaba de lo que no significaba, pero ahora hablemos de lo que significaba y la extensión de ese mandamiento, no matarás. Los fariseos pensaban que pecar era hacer. Ellos no pensaban que pecar, bueno, no pensaban no. En sus propias mentes se hacían el autogol y anulaban en su mente que todo lo que se pensara no era pecado. Entonces el Señor tiene que decirles a ellos que no solamente se peca de obra, sino que también se peca de pensamiento. Y les tiene que decir no solamente el que mata a la persona, sino el que le dice fato a su hermano. Yo les pregunto algo, ¿y esto era un secreto? ¿Era un secreto? Para los fariseos ellos cumplían el mandamiento de no matarás, porque no mataban. Pero ¿cuántas cosas movían? Desactivemos por favor los micrófonos porque hay algunos sonidos ambientes que están interrumpiendo. Los fariseos pensaban que ellos cumplían el mandamiento de no matarás porque no mataban. Pero miren todo lo que hicieron, por ejemplo, para matar a Jesús. Ellos fueron los que levantaron el clavo y se lo pusieron en la mano. Ellos fueron los que tomaron el látigo y le golpearon la espalda. Fueron ellos los que pusieron la corona de espinas. ¿Fueron ellos que atravesaron su costado con la lanza? No. Pero ellos hicieron algo que aún en el Antiguo Testamento fue juzgado por Dios como pecado. Ellos conspiraron contra Jesús. Así como David conspiró contra el esposo de Betsabé, contra Urías. Y Dios castigó a David por conspiración. ¿Eso cómo se llama el día de hoy? Ser el asesino intelectual.
O sea que lo que está diciendo Lice es maravilloso, porque el pecado, no solamente el pecado es hacer, sino también pensar, concebir. ¿Cuántos de nosotros hemos asesinado a una persona en nuestro corazón? Y en ese orden de ideas, ¿cuántos estamos libres de no haber incumplido el sexto mandamiento? No estamos, mejor dicho, o sea, o necesitamos a Cristo. Necesitamos a gritos del Señor Jesús. Yo creo que dejamos ahí para comenzar la clase, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por este inicio de clase, Señor. Algo atípico, Señor. Las preguntas, Señor, que han sido tan valiosas en este escenario. Te pido en el nombre de Jesús que hoy hables a nuestras vidas, a nuestro corazón, y que nos ayudes, Señor, en esta tarea, Señor, que tenemos, que es la de desentrañar, Señor, desde la teología, las verdades de tu palabra, no porque sean un secreto, Señor, sino porque queremos tener la mejor interpretación de ellas. Háblalos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en esta labor, porque ¿quién es suficiente para hacerla, tanto en la labor de aprender como en la de enseñar? Que seamos completamente bíblicos, que no saquemos de su contexto lo que dicen las Escrituras, y que sobre todo nuestro mayor recurso en este curso sea tu palabra, Señor, no lo que dijeron otras personas, sino tu palabra, Señor. Ahora, no quiere decir que no vayamos a recurrir a otros textos o de pronto definiciones que de manera maravillosa hicieron algunos teólogos, pero sí teniendo como base, Señor, la Escritura. Te doy las gracias en el nombre de Jesús en este tiempo y lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Quedamos en cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento, fue la pregunta que hicimos, porque estábamos hablando sobre la definición de la necesidad de las Escrituras. Y en esa definición lo que hablábamos era que la Biblia es necesaria para la salvación de las personas y para la edificación de la iglesia, pero no es necesaria la Escritura para saber algo a Dios, que Dios existe, y saber algo acerca de sus atributos. Vuelvo y repito, la Biblia es necesaria para la salvación de las personas y también es necesaria para la edificación de la iglesia, mas no es necesaria para saber que Dios existe o saber algún atributo de Él. En ese orden de ideas y desarrollando eso, vimos la parte de lo necesaria que era para la salvación. De ahí vinieron los debates que tuvimos acerca de cómo se salvó la gente que no conoció de la palabra antes de que llegara el evangelio a algún lugar de la tierra. Y hablábamos, por ejemplo, de los indígenas. Me gustaría, no sé si lo cité la semana pasada, citar Efesios. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo le habla a los efesios y les dice que antes ellos no eran pueblo de Dios y que no hacían parte ni de las promesas, ni de los pactos, y andaban sin tierra y sin esperanza. Es maravilloso, ojalá lo puedan leer en Efesios. Y eso es lo que habla de la condición de una persona que no tiene la palabra de Dios, que no tiene acceso a las promesas de Dios. Pablo está hablando del estado en el que se encontraban los gentiles antes de que el evangelio llegara a sus manos. Al día de hoy es muy difícil decir que la palabra de Dios no ha llegado a todo lugar. Ahora, hay gente que tiene como una señal escatológica lo que dice Mateo 24, donde dice, y este evangelio será predicado en todos los lugares de la tierra y luego de esto vendrá el fin. ¿Eso quiere decir que al día de hoy ya todo el mundo conoce quién es Jesús? No. Hay lugares donde nunca se ha hablado de Jesús, pero no porque geográfica o cronológicamente no haya habido una persona allí en algún momento. Por ejemplo, la India. En la India se está evangelizando desde la Gran Comisión. Desde la Gran Comisión se está evangelizando en la India. Pero a pesar de eso, han matado a algunos misioneros, algunas leyes y algunos gobernantes sacaron la fe de esos lugares. Les pongo un ejemplo, no más. Todas las iglesias de las que habla Apocalipsis, todas las iglesias que habla Apocalipsis, allí se predicó el verdadero evangelio, fueron lugares donde
Había una iglesia del Señor establecida con hermanos reales, pero con el paso del tiempo fueron reducidas y desaparecieron. Entonces, podemos darnos cuenta que lo que pasó fue que vinieron otras generaciones donde olvidaron el mensaje que se predicó. Entonces, de alguna manera no estamos hablando de que el Señor no haya llevado y permeado cada lugar con la palabra. ¿Seguimos esperando a que se cumpla lo que dice Mateo 24? Pues sí, en este momento hay lugares donde no se ha predicado la palabra. Pero estamos nosotros en este momento gozando de uno de los momentos de mayor globalización en la información y donde en más lenguajes y también dialectos se ha traducido las escrituras. Estamos en un momento donde lingüísticamente hablando, la producción de Nuevos Testamentos y de la Biblia en general ha sido maravillosa y ha impactado a muchas personas. El Evangelio está llegando a donde antes no ha llegado. Y eso es señal de la gracia de Dios. Por eso era que era tan urgente que luego de que el Señor muriera en la cruz y resucitara y ascendiera a los cielos, por eso era tan urgente que los discípulos fueran y predicaran el Evangelio, porque no hay otra forma de que la gente se salve, sino a través de las Escrituras, ya sea leyéndolas o ya sea escuchándolas de parte de un predicador. No hay otra forma. De pronto a nosotros nos enseñaron que a través de X o de Y actividades, pero no, es de la sana predicación o lectura de la palabra. Hay textos de respaldo que usábamos la semana pasada, Hebreos 11:13, hablando, y Hebreos 11:26, como también Juan 8:56, acerca de los que vivieron en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se salvó la gente del Antiguo Testamento si Jesús no había venido y no se habían consumado las promesas? Estoy haciendo un pequeño resumen. Hablábamos en ese momento de que la revelación que el Señor nos ha entregado es una revelación progresiva. Algo le dijo Dios a Adán, algo le dijo Dios a Noé, algo le dijo Dios a Abraham. Eso lo vamos a poder ver en más detalle cuando en algún momento, después de teología sistemática, veamos teología pactual. Dios le dice, por ejemplo, a Adán y a Eva, de la mujer nacerá uno que le pise la cabeza a la serpiente. Ya viene la necesidad de que esa persona sea un ser humano que nace de la mujer. A Noé le dice, no voy a volver a castigar la tierra con agua, dando estabilidad, porque si el Señor acaba con toda la humanidad, pues ¿de dónde va a venir el Salvador si es humano? Entonces el Señor con la promesa a Noé le da estabilidad a la tierra y al género humano de que nazcan, se reproduzcan, puedan hacer uno, que se cumpla la promesa. En Abraham levanta un pueblo, pero al mismo Jacob luego le dice que de ese pueblo Dios escoge a la tribu de Judá. Luego a Moisés le dice que es un profeta tan poderoso como él. Luego a David le dice, sí, es de la tribu de Judá, pero va a ser un hijo tuyo. Y otro ingrediente más es que su reino no tendrá fin. O sea que ese hombre que iba a nacer de la mujer también tiene características divinas, porque va a ser un rey que no va a morir. Y cuando dice que es un rey que no va a morir, porque la única manera de que un reinado no tenga fin es que ese rey no muera. La única manera de que un rey no muera es que en ese rey no hay pecado. Y no hay pecado, ¿por qué? Porque la muerte no lo alcanza. Todos los seres humanos que hemos pecado morimos. Jesús ni siquiera era porque no, o sea, así se hubiese desangrado, se hubiese pasado un poco de cosas por el maltrato físico. Ustedes van a darse cuenta que en el texto bíblico no dice que él murió. Él dice, él expiró, dice que él entregó el espíritu, pero a él no lo asaltó la muerte. A él la muerte no lo cogió del cuello y le dijo, bájese de ahí. No, él entregó su espíritu. De hecho, el Señor Jesús dice que el poder que él tenía verdadero era que él tenía el poder para entregar su vida y tenía poder para volverla a tomar. La muerte a él no lo tocó, ¿por qué? Porque él no había pecado. Entonces era imposible que él muriera. Entonces, se le dice a David que vendrá uno, que su reino no tendrá fin, hablando de que es un hombre que no va a pecar y que va a ser eterno. Y luego en Isaías se habla por primera vez de que el Espíritu de Dios va a estar sobre él y se va a llamar el ungido, que es donde viene el término Cristo o Mesías. Cristo en griego, Mesías en hebreo. Toda la suma de esta revelación que les acabo de resumirles el Antiguo Testamento en 5 minutos. Todo esto se llama una revelación progresiva que se presenta plenamente en la persona de Cristo. Todas las personas que recibieron parte de esa revelación, lo que el Señor les reveló fue suficiente
Ellos tuvieron la suficiente luz para salvarse como se salvaron los demás. ¿Y cómo nos salvamos? Como lo acabamos de decir en la sesión de preguntas, por medio de la fe, una fe que no era de ellos, una fe que le otorgó Dios a ellos, y por gracia, porque no fue su buen comportamiento el que los llevó a salvar, sino la fe que ellos depositaron en la promesa, en el protoevangelio, que es Génesis 3:15, en la promesa de que el Señor no iba a destruir la tierra con agua nuevamente, en la promesa que Dios levantaba una nación, y esa nación había escogido a Judá, y de Judá a la tribu a la familia de Isaí, y de Isaí a David, y de que ese rey que iba a levantar, ese hijo de David que Dios iba a levantar, no iba a morir. Entonces, es ahí donde viene lo que dice Hebreos 11:13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos, porque todas las personas del Antiguo Testamento murieron depositando su fe en un evento futuro que no vieron. Hebreos 11:26 dice, considero que el oprobio por causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hebreos 11:26 está hablando de Moisés y dice que él no vendió su fe por todas las riquezas que le ofreció Egipto y ser hijo de la hija de Faraón. Él no vendió por eso su fe. Pero lo que me llama la atención es que el autor del libro de los Hebreos dice, consideró que el oprobio por causa del Mesías, o sea que Moisés no vendió sus principios porque tenía puesta su fe en que Dios iba a redimir a su pueblo a través de ese uno que Dios le había prometido a los que vinieron antes de él. Y Juan 8:56 dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. La Biblia habla en Juan capítulo 8 de que el mismo Abraham entendió la promesa del Redentor, del Mesías. El mismo Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó. Entonces, todas las personas del Antiguo Testamento se salvaron. Obviamente, estoy hablando de aquellas que depositaron fe en lo que había prometido el Señor. No estoy diciendo que todo el mundo del Antiguo Testamento se salvó, sino aquellos que depositaron su fe en lo que el Señor había revelado hasta ese momento en la Escritura. No hilemos tan delgado. Cada persona que se presentaba en el templo con un cordero para sacrificarlo, ellos de alguna manera vieron que era necesario que el inocente muriera por ellos que eran culpables. Y en ese acto estaban depositando la fe. No era una revelación completa, pero con lo suficiente que tuvieron, fue suficiente para ellos para poderse salvar. Depositar su confianza en ese mediador, en ese redentor que el Señor había puesto. Todo esto obvio es imagen del que había de venir. Los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron fe salvadora en Cristo, a quien miraban por delante, no con el conocimiento exacto de los detalles históricos de la vida de Cristo, sino con gran fe en la absoluta confiabilidad de la promesa de Dios. Por esa razón, la Biblia es necesaria para la salvación en este sentido. La persona debe leer o escuchar el mensaje del Evangelio, aceptarlo y creerlo en su ser. Y miren eso tan importante, mis hermanos. La persona debe leerlo o escuchar el mensaje. Debe aceptarlo y debe creerlo en su ser. Saquémonos de la bendita cabeza que nos salvamos por repetir una oración. Saquémonos de la cabeza de que nos salvamos por hacer un acto y ya. Lo que determina la salvación de una persona, ¿saben qué es? Es lo que piensa esa persona acerca de Cristo. Lo que determina que una persona se salve es su capacidad de luz acerca del Mesías. La otra vez yo le predicaba a mi abuelita, ella está muy enferma, yo le predicaba a mi abuelita con sumo detalle el Evangelio. Y al final de la intervención ella me dice, sí, yo sé que el Señor Jesús es muy bueno y bueno, yo desde chiquita creo en Él. Gracias, mi hijito. Con eso que ella me dijo, a mí antes, eso me sonó como la palmadita en la espalda, como que sí, bien tu esfuerzo, y ya. Si la persona no comprende, si no asocia su maldad a la pureza de Cristo, si la persona no asocia su incapacidad de cumplir la ley a la capacidad que tuvo Cristo,
sino asocia la perfecta persona de Cristo a su imperfección, y eso lo conduce a rendirse a sus pies y confiar completamente en Jesús, no va a haber salvación. Ahora, no estoy diciendo que la persona tiene que saber en detalle todos los aspectos de la salvación. Cuando a mí me predicaron y me hablaron de la necesidad que tenía de Cristo, yo no entendía términos como propiciación o justificación o redención. Yo no entendía conceptos como imputación. En detalle yo no sabía muchas cosas, pero se me predicó. Yo creo que se me predicó Juan 3:16. Se me habló del amor de Dios, pero de lo lejos que yo estaba de acceder a ese amor por mi pecado y la necesidad que tenía de confiar en Cristo. Y de manera maravillosa, ¿qué causa esa predicación? Convicción de pecado en mi vida. Más adelante, cuando hablemos de soteriología, nos vamos a dar cuenta que el término conversión incluye dos situaciones. La conversión es fe en lo que se te está predicando y arrepentimiento. Y esos dos elementos deben estar incluidos en una persona que se salva. Yo no hablo de que todas las personas que se presentaron en el templo con un cordero entendieron lo que estaban haciendo. Pues les aseguro, entendiendo lo que dice la palabra y lo que yo le decía a Julio la semana pasada, Dios siempre se ha reservado un remanente escogido por gracia. Es decir, que desde el inicio en que el Señor creó al hombre hasta el día de hoy, siempre el Señor ha tenido gracia y ha reservado personas que han creído en su plan de salvación. No digo que todo el mundo que se acercó al templo con un cordero sabía lo que estaba haciendo. Algunos hasta se burlaban de esa práctica. Pero hubo personas que mientras la realizaban y llevaban su cordero e iban a la Pascua, iban contritos de corazón, entendiendo su pecado, humillándose delante de Dios y entendiendo esa práctica como un medio de gracia que los acercaba a Dios. Entonces, palabras más, palabras menos, confiando en las palabras de Dios, con que prometió un Salvador. El único cimiento suficiente, firme para apoyar la fe, es la palabra misma de Dios. Acá yo me estoy esforzando en hablarles solo lo que la Biblia dice. Por eso no se trata de mi concepto, se trata de lo que dice la Escritura. Yo me he reservado y he sido muy cuidadoso de decir, a mí me parece. Yo lo que estoy hablándoles es de lo que dice la Escritura, porque este seminario no se trata de lo que al maestro le parece, sino lo que dice la Escritura. Porque finalmente la Escritura es la que va a producir salvación en las personas. Y la Escritura es la que dice que es la plena confianza en el Hijo de Dios la que nos salva. Vamos a poner un ejemplo de tres. Bueno, acá en esta diapositiva se va a hablar de cosas que ya les hablé. El protoevangelio, pondré enemistad entre ti y la mujer, y donde el Señor promete que va a nacer uno de la mujer que los va a salvar. Ese pasaje, Génesis 3:15, se conoce en teología como el protoevangelio. Fue la primera profecía que hubo donde el Señor le transmitía al hombre la necesidad de que el inocente muriera por el culpable, de que viniera uno de la mujer que arreglaría lo que arruinó el hombre con su pecado. Génesis 49:10, el cetro no se apartará, y ya también se los expliqué. Siempre la fe se apoya específicamente en las palabras del mismo Dios. Fue el mismo Dios el que dijo que de una mujer, fue el mismo Dios el que dijo en Noé que no iba a castigar la tierra más con agua, fue el mismo Dios el que le dijo a Abraham, me formaré un pueblo, fue el mismo Dios el que le habló a Jacob de la tribu de Judá, fue el mismo Dios el que habló que de los hijos de Isaí, fue el mismo Dios que le habló a David y le dijo un hijo tuyo, fue el mismo Dios el que le habló a Isaías y le dijo que iba a ser ungido, fue el mismo Dios manifestándose. La fe debe estar respaldada por la palabra de Dios. Entonces concluimos que no hay posibilidad de llegar a tener una fe que salva, aparte del conocimiento específico de las palabras, de las promesas de Dios. Y aquí yo quiero hacer una pequeña reflexión. Por eso es tan triste que en una iglesia se pare una persona a predicar durante 1 hora y nunca abra la Biblia, sino solamente gire en torno a lo que a él le parece. O que se tome un texto y luego de leer una parte de ese texto, se aparte de manera muy diplomática del texto y empiece a hablar lo que esa persona quiere. Cuando uno habla de predicar,
Uno nunca se despega de las Escrituras. Entonces volvamos a nuestra definición de la necesidad de las Escrituras. Tener necesidad de la Biblia quiere decir que necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios, pero no la necesitamos para saber que Dios existe ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios. Continuando en esa dirección, entonces la Biblia es también necesaria para mantener la vida espiritual. Mateo 4:4 dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Les voy a pedir el favor, desactiven todos los micrófonos porque estoy escuchando todo lo que hacen. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Descuidar la lectura regular de la palabra de Dios es perjudicial para la salud de nuestro ser. Y muchas veces, lastimosamente, lo que estamos viendo es que hay gente que solo lee la Biblia cuando va a la iglesia o cuando tiene el curso de teología. Cuando nosotros debemos es leer, ir a las Escrituras constantemente. El Señor le decía a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Deuteronomio 32:47 dice, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Primera de Pedro 2:2 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. La Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual y para el crecimiento en la vida cristiana. De hecho, es por eso que muchas veces con tanta facilidad un mentiroso le mete los dedos a la boca a la iglesia, porque la gente no conoce la palabra y percibe todo lo que le dice un supuesto hombre de Dios como palabra de Dios, pero nunca hacen la tarea de comparar lo que él dice con las Escrituras. Volviendo a nuestra definición, tener necesidad de la Biblia quiere decir que necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. 8 días atrás alguien me preguntaba, entonces, ¿esto quiere decir que Dios no se interesa por lo que nos pasa de manera cotidiana a nosotros en nuestra vida? ¿Esto quiere decir que al Señor no le interesa con quién me caso, sino solamente el plan de redención? Pues aquí viene la respuesta más detallada a esa pregunta. La Biblia es necesaria para el conocimiento certero de la voluntad de Dios. ¿Algún conocimiento de la voluntad de Dios? Sale de nuestro corazón. Nosotros de alguna manera conocemos la voluntad de Dios. De alguna manera conocemos lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios le desagrada. Pero lastimosamente el pecado ensombreció y distorsionó nuestra claridad de esos conceptos. En la Biblia tenemos afirmaciones claras y definitivas sobre la voluntad de Dios. Dios no nos ha revelado todas las cosas en la Escritura, pero sí nos ha revelado lo suficiente para que conozcamos su voluntad. Hay gente que dice en la Biblia se habla de todo tema, todo el conocimiento de la humanidad posible, lo dice la Escritura. No, eso es falso. La Biblia no habla de todos los temas. La Biblia habla de los temas que le conciernen al tema principal, que es la redención. Y de ahí podemos conocer atributos de Dios y muchas cosas. Dios no nos ha revelado todas las cosas, pero sí nos ha revelado lo suficiente para que conozcamos su voluntad. Miren lo que dice Deuteronomio 29:29, tan interesante. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de la ley. Dios nos ha revelado sus palabras para que podamos obedecer sus leyes y por consiguiente hacer su voluntad. Deuteronomio 29:29 nos habla de que hay dos voluntades en Dios. Una voluntad que es revelada, la que se escribió en la Biblia, y otra voluntad secreta. Nosotros vamos a ver esto con más detalle cuando veamos los atributos de Dios y cuando hablemos de la voluntad de Dios. Pero para no dejarlos como con la duda, cuando hablamos y ojalá en esto puedan tomar apuntes, porque de aquí a que lleguemos a esa clase va a pasar mucho tiempo y esto no está en las diapositivas. Cuando hablamos de la voluntad secreta de Dios, se llama la voluntad de decreto. Y cuando hablamos de la voluntad de decreto, hablamos de lo que el Señor
ocultó y no nos ha revelado. Ahora, la voluntad decreto de Dios o la voluntad secreta, son los dos nombres, voluntad secreta de Dios o voluntad de decreto de Dios, es la voluntad que siempre se cumple la voluntad, porque solo depende de Dios. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con la voluntad secreta de Dios? Nos relacionamos confiando en ella, confiando en el Señor. ¿Cuál es esa voluntad? La voluntad secreta de Dios es con quién me voy a casar, qué trabajo voy a tener, cuántos hijos voy a tener, quién va a ser el presidente, cuándo voy a morir. Esa es la voluntad secreta de Dios. No la conozco. Ahora, ¿cuándo la voy a conocer? Cuando ésta se cumpla. ¿Cómo me relaciono con ella? Me relaciono con ella confiando en que el Señor, a través de su voluntad revelada, me va a dar la suficiente sabiduría para tomar las mejores decisiones. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? La voluntad de precepto. Precepto significa ley, significa mandamiento. Cuando hablamos de la ley revelada de Dios o de precepto, es la que está escrita en la palabra. Nosotros sí sabemos que al Señor no le gusta que matemos. Él dijo, no matarás. Ahora, antes de entrar en la voluntad revelada de Dios, la voluntad secreta de Dios, cuando se cumple, creo que sí lo dije, se cumple siempre, porque depende de Dios. Pero cuando hablamos de la voluntad revelada, que también se llama voluntad de precepto o de mandamiento, hablamos de que cómo nos relacionamos con ella. Pues si la conocemos y está escrita en la palabra, nos relacionamos con ella obedeciéndola. Ahora, ¿cuándo se cumple la ley revelada, la voluntad revelada de Dios? ¿Cuándo se cumple la voluntad de precepto de Dios? No siempre se cumple. ¿Y saben por qué no siempre se cumple? Porque depende del hombre. Depende de la obediencia del hombre. Nosotros sabemos que no se debe matar, pero finalmente hay personas que matan. Sabemos que no se debe adulterar, pero finalmente hay personas que adulteran. Entonces hay que tener en cuenta esto y no cometer grandes errores de querer saber la voluntad secreta de Dios. Cuando es la voluntad secreta de Dios, sencillamente tenemos que confiar. Dios nos ha revelado sus palabras para que podamos obedecer sus leyes y por consiguiente hacer su voluntad. El Salmo 119:1 dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley de Dios. Y miren, eso es tan interesante. Habla de un comportamiento correcto en nuestra vida por estudiar la palabra de Dios. O sea que estudiar la palabra de Dios sí puede afectar nuestras decisiones y puede conducirnos a que la voluntad secreta de Dios se cumpla en nuestra obediencia. Salmo 1 del 1 al 2 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se deleita en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche. Medita en ella. Primera de Juan 5:3. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Para tener conocimiento cierto de la voluntad de Dios, entonces, debemos procurarlo mediante el estudio de la Biblia. Que lo que nos motiva a nosotros a estudiar teología no sea sencillamente conocer más de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Que lo que estamos aprendiendo aún trascienda en nuestro comportamiento. Recordemos entonces la definición de la necesidad de la Biblia. Tener necesidad de la Biblia quiere decir que necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿para qué no es necesaria la Biblia? No lo es y no la necesitamos para saber que Dios existe, ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales. Entonces, la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe. Las personas pueden obtener cierto conocimiento de que Dios existe y cierto conocimiento de algunas de sus atributos simplemente observándose a sí mismos y al mundo que los rodea. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Hechos 14:16 al 17 dice, el apóstol Pablo le está hablando a la gente en el Areópago en Atenas y les dice, en épocas pasadas él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas,
proporcionando comida y alegría de corazón. Estaba hablando que aún las personas que no fueran hebreas, que no fueran judías, sabían de la existencia de Dios. ¿Cómo se para a Pablo a predicar en Atenas? ¿Con qué excusa? Él dice que son altamente idólatras. Les dice a ellos, veo que son muy religiosos y que andan buscando escuchar algo. Y vengo a predicarles de ese púlpito que vi allí vacío, donde no hay ningún Dios y con un aviso que dice al Dios no conocido. Una trico ahí. A ese Dios es el que les quiero predicar y les empieza a hablar. El apóstol Pablo no puede hablarles de Dios a partir de la escritura porque ellos ignoran la escritura. Entonces, en ese momento, el discurso de Pablo es completamente distinto. Y él no echa mano de algo que vamos a ver ahorita más adelante, que es la revelación especial, que es la Biblia, sino echa mano de la revelación general, que es la creación. Echa mano de lo que todos los seres, sin la Biblia, pueden ver y observar y atribuírselo a Dios. Estas evidencias de Dios están en toda la creación que nos rodea para que las vean los que están dispuestos a verlas, obviamente, porque hay gente que aún viendo lo maravilloso del universo, siguen negando a Dios. Aunque, claro, el ateísmo es un fenómeno que sigue siendo minoría. Incluso aquellos que en su maldad suprimen la verdad, no pueden evadir las evidencias de la existencia y naturaleza de Dios en el orden creado. Dice Romanos 1, 19 al 21, hablando Pablo. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Si hay personas que no ven a Dios en la creación es porque son insensatos y porque ellos mismos se obligan a no creer. Me llama la atención que se levantaba en el video que les envié, creo que uno de los videos que les envié, hablaba de Richard Dawkins, este famoso ateo, y él decía que ni siquiera los cristianos conocían bien su Biblia, ni se sabían los títulos exactos de muchas creencias que ellos tenían. Entonces, la persona que está hablando con él, que es un apologista muy conocido, cristiano, le dice, señor Dawkins, usted es conocido por creer mucho en la selección natural y en la teoría de Darwin sobre el origen de las especies. Pero usted me puede decir, y él decía, sí, claro, es mi libro favorito, y él le decía, ¿usted me puede decir cuál es el nombre, el título exacto del libro que escribió Charles Darwin? Es un título largo. Y él se quedó pensando por un momento y dice, oh, Dios mío, creo que lo he olvidado. Entonces, no sé si ustedes capturan la idea, ¿no? Él es ateo. Él supuestamente no cree en Dios. Pero cuando tiene un olvido, al primero que nombra es a Dios. No sé si es antropológico o si sencillamente es de costumbre. Pero si el hombre tiene tan claros sus principios ateos, ¿por qué acude a Dios cuando olvida algo? Incluso sin la Biblia, todas las personas que han existido han tenido evidencia en la creación de que Dios existe, que es el creador, y ellas son sus criaturas, y también han tenido alguna evidencia del carácter de Dios. Pero este conocimiento, por más que la gente crea que exista Dios, porque es que escúchenme bien, el fenómeno religioso es global. La mayoría de personas creen que existe un ser superior, y a ese ser superior lo llaman Dios. Pero a pesar de que la gente tenga un conocimiento de que Dios existe, apartados de las Escrituras, ese conocimiento no los lleva de manera natural a la salvación. Y ese es el meollo del asunto con esta clase, la necesidad de la Escritura para que la gente se salve. La Biblia tampoco es necesaria para saber algo en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales. Romanos 1:32 dice, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándola, sino que incluso aprueban a quienes las practican.
Miren, no es necesaria la Biblia para saber que algunas cosas moralmente son incorrectas y que van en contra del carácter de Dios. Ahora, la gente, a pesar de saberlo, sigue realizándolas y sigue haciéndolas, sigue practicándolas. Pablo habla de la actividad de la conciencia, en particular en este punto, en los gentiles que no tienen la ley escrita, y eso fue lo que hablamos con respecto a los indígenas la semana pasada. Romanos 2, del 14 al 15 dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley les exige, ellos son ley para sí mismos. Aunque no tengan la ley, esto muestra que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Este testimonio es distorsionado y suprimido totalmente por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuál testimonio? El de la conciencia. La conciencia nos habla y nos dice qué está bien y qué está mal. Lo hablábamos la semana pasada. La mayoría de códigos morales de todo el mundo están basados en 6 de los 10 mandamientos. O sea que todas las personas tienen una moral como igual. ¿Por qué? Porque el Señor grabó su ley en los corazones de las personas. Ahora, el hombre caído está tan corrompido que sabiendo lo bueno no lo hace. Ahora, ¿cómo lo ha graficado poéticamente el hombre? La escena típica del diablito y el angelito. Entonces el diablito te dice, hágalo, caiga. Mientras que el angelito te dice, no lo hagas, no lo hagas. Eso es lo que significa el final del texto de Romanos 2, 14 al 15. Dice, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Cuando tu conciencia te acusa, cuando una persona no ha nacido de nuevo, en ocasiones su conciencia la acusa y le dice, eso estuvo mal. Pero a veces la misma conciencia, producto de su pecado y de su caída, lo que hace es excusarlo. No, pues todo el mundo lo hace. Eso se grafica en las películas, en los cuentos infantiles y aún en las canciones como un angelito y un diablito. No lo hagas o hazlo. El conocimiento de la existencia y carácter y ley moral de Dios que viene por creación a toda la humanidad, a menudo se le llama revelación general, que es lo que les hablaba ahorita. ¿Qué es la revelación general? Podemos hablar de que la revelación general es toda la creación. Y la creación grita que existe un ser superior. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, que es dirigida a su pueblo, y cuando hablo de su pueblo no me refiero solo a los hebreos, me refiero al pueblo de todas las épocas, se le llama revelación especial. La revelación general te conduce a conocer algo de Dios, pero solamente la Biblia, que es su revelación especial, te conduce al plan de salvación. La revelación especial, por eso, es necesaria para la salvación. La Biblia no indica en ninguna parte que las personas puedan conocer el Evangelio ni el camino de salvación mediante la revelación general. La fe que salva, según la Biblia, siempre es la confianza en la persona del Señor Jesús. Dicha confianza se apoya única y exclusivamente en la veracidad de sus propias palabras, de la palabra de Dios. Amén. Falta un cuarto para las 9. Si quieren, paremos aquí un momentico. Quiero escucharlos con esta última parte de la necesidad. Y luego de escucharlos, vamos a ver si podemos alcanzar a iniciar, aunque sea un poquito de la suficiencia de las escrituras. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, active el micrófono y la hace. Los escucho. Dieguito, una pregunta. Dale. El entendimiento de la palabra obviamente es importante para cuando una persona tiene un concepto de Dios, ¿cierto? Se le puede hablar a una persona, digamos, que no conozca de Dios. Cuando las personas tienen discapacidad, cuando las personas tienen algún problema, por decir algo neural, psicológico, físicamente o mentalmente, ¿cómo puede hacer una persona o nosotros para poderles explicar la palabra? Obviamente la palabra tiene poder y el Espíritu Santo obra como quiera, amén, pero ¿cómo podemos nosotros explicarle de una forma la palabra para que ellos puedan asimilar y decir, sí, yo acepto al Señor, entender lo que tú estás explicando y ellos puedan ser salvos
por, como tú explicaste, a través de su fe, que es la fe que le pone Dios a ellos, y de la palabra de Dios. ¿Cómo se podría hacer ahí? Ok, esa pregunta ya la habían hecho clases atrás. Primero que todo hay que tener claro el nivel de discapacidad que tiene la persona. Hay niveles de discapacidad que son severos, donde la persona no tiene ninguna clase de entendimiento, y ahí sí pues solo dependemos del Señor. En cuanto a que no hay, o sea, es imposible, porque siempre dependemos de Dios, así la persona entienda o no entienda, hago esa claridad. Así la persona entienda o no entienda, siempre dependemos de Dios. Dios es el que en su voluntad ilumina el entendimiento de algunas personas y en otras no los ilumina. Pero cuando hablamos de que la persona entienda el Evangelio, si hay una discapacidad, primero que todo tenemos que ver qué tan severa es la discapacidad. Porque hay personas que sencillamente sus problemas cognitivos es que no pasan de una edad, por ejemplo, no pasan de los 9 años o no pasan de los 5 años. En ese caso ellos tienen cierto entendimiento y basados en ese entendimiento nosotros debemos compartirles las buenas nuevas. Dale, Pati. Bueno, realmente pues estoy muy inquieta desde la clase pasada y ahorita con esta acerca del mensaje de salvación que debemos de dar a las personas que se evangelizan, porque pues he aprendido en ese tiempo que llevamos de clase que aprendimos mal, o primero aprendí mal, entonces quizás pensaba que con una persona con una oración o con 2 o 3 versículos pues ya la persona era suficiente. Entonces ahorita es como esa inquietud que me ha nacido a mí, o sea, realmente cuál es el mensaje de salvación, porque quizás todos sabemos que sí creemos con eso, pero en verdad cuál es ese mensaje que debemos de llevarle a las personas, porque a mí por lo menos me cuesta mucho, y yo anhelo en mi corazón ir, evangelizar, ¿Te cuesta mucho qué? y antes de llegar a la persona me cuesta el mensaje que realmente debo de darle, pero ahorita entiendo es porque quizás no lo tengo claro o no lo aprendí bien. Entonces no está congelado. Espera un momentico porque se estaba escuchando, pero bueno. Entonces tú quieres saber el mensaje que se les debe dar a las personas cuando se les evangeliza por primera vez. Sí. Ok, perfecto. Nosotros, ¿cómo se le llama al evangelio? Al evangelio se llaman las buenas nuevas. A eso se le llama el evangelio, las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas no son buenas nuevas si primero yo no le doy las malas noticias. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no puedo acercarme a una persona y decirle a una persona, mira, te tengo el remedio para tu enfermedad, si la persona ni siquiera está enterada que está enferma. De hecho, si yo le digo a una persona, te tengo el remedio a tu enfermedad, y él ignora que está enfermo o está enferma, antes que agradecerme, se va a ofender. El evangelio es mostrarle a las personas que estamos naturalmente alejados de Dios. Quiero hacerte una pregunta, y no sé si me desvíe el tema, pero no aguanto. Tú hablas de una revelación general y una revelación especial. Ok. Todos los seres humanos, todos tenemos la capacidad de dar esa revelación por nosotros mismos, sin que Dios intervenga. Te pregunto, yo puedo decidir. ¿pero de cuál revelación estás hablando? No, ya sea la general y la específica. Yo puedo llegar a determinar, si yo puedo mirar los cielos y decir, no, detrás de esta majestuosidad tiene que haber un creador, ¿sí? Muchos lo pueden ver en flores, en lo que sea, en la misma Biblia, pero yo puedo llegar por mí misma a esa conclusión. Estoy hablando de si yo tengo la capacidad como ser humano de llegar a conocer esa revelación, que Dios intervenga en mí. Es que, Gloria, tenemos que hacer una claridad allí, es una claridad teológica. Ningún ser humano puede hacer ninguna acción absolutamente independiente de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, no. No. Correcto, eso es lo que quería saber. Entonces, desde ese punto de vista, yo no tendría libre albedrío. Claro, es que ahí te estás adelantando. Y mucho. Y mucho. Okay. Vamos a llegar a ese tema.
Vamos a llegar a ese tema. Vamos a llegar a Tranquilo, ese tema, pero por ahora no. Pero la pregunta de Gloria es completamente enriquecedora porque el único que actúa de manera libre es Dios.